Antes de comenzar a platicar sobre la literatura infantil a partir del libro para niños, se debe de tener en cuenta que la literatura existió antes de que naciera el texto escrito. A esta tradición se le conoce como la tradición oral. Cuentos en donde los protagonistas no son grandes y lejanos héroes, sino personas casi reales, no contada por poetas, sino por gente común. El registro nos menciona que es en el Oriente donde surgen cuentos que hablan sobre la cautela y la desconfianza. Y estos se expandieron con gran éxito a Grecia, donde en el siglo VI a.C., Esopo, un fabulista dotado para la palabra, los difundió con gran popularidad. Entre los más populares se encuentran Las Mil y Una Noches, Sinbad el Marino, Ali Baba y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara maravillosa. George Jean nos dice: parece que los cuentos constituyen una especie de intermediarios entre las mitologías y las literaturas. En 1456, Johann Gutenberg, artesano alemán, revoluciona con su proyecto de la imprenta, basado en la imprenta china, y edita su Biblia de Gutenberg. La literatura infantil apareció muchos años después de la imprenta, y esta era alcanzada solamente por pocos, siendo la clase privilegiada la única clase con acceso a la literatura impresa. Para los niños de la nobleza se creaban libros de instrucción, como catecismos, abecedarios y los llamados ejemplarios. Con la idea de que el futuro soberano de la clase dominante prevaleciera, a estos príncipes les otorgaban tratados de urbanidad, moral, política y de la filosofía con sus respectivas instrucciones. Muchas de estas publicaciones incluían temas religiosos, como Florencillas de San Francisco, mostrando la vida ejemplar del santo y sus milagros. La primera obra impresa infantil, el Orbis Pictus, El mundo en imágenes, en 1658, fue un libro didáctico muy innovador de un pedagogo de nombre Comenius Johannes, basándose en la concepción del aprendizaje mediante el juego, una interacción entre el mundo y los objetos dentro de él, y que posteriormente inspiraría a otros pedagogos a diseñar un concepto similar, pero más complejo, así como a las enciclopedias y libros divulgativos. Por otro lado, La Fontaine, gracias a sus relatos, influencia las fábulas como relatos populares e historias de animales, en donde Félix María Samaniego, inspirado en sus fábulas, crea en 1781 sus fábulas en verso castellano para sus alumnos de un seminario. El escritor Fenelon escribió el libro Las aventuras de Telémaco, el cual Marc Soriano indica que en él se incluyen temas que luego serían típicos de la literatura infantil, como la búsqueda del padre o el ser ayudado por un adulto. Pero sobre todo le atribuye haber reivindicado en la educación de un niño la política y las cuestiones de la actualidad. En 1634, Basile publica Cuento de los Cuentos, siendo el primer recopilador de cuentos populares. El libro es posteriormente conocido como Pentamerón, en donde se incluyen cuentos como La Cenicienta, El gato con botas y Piel de asno. Aunque el libro dota de imágenes e intenciones morales complejas para la comprensión infantil, este será fuente de inspiración para la literatura infantil en los próximos siglos. A finales del siglo XIX, la lectura pasó a ser asunto de niñas, y estos libros reflejaban lo que la sociedad esperaba de ellas. El clásico estadounidense de Louise Alcott consideraba un tema, el de la familia, publicado en 1868, titulado Mujercitas. Tal éxito animó a otras escritoras para continuar escribiendo. Sin duda, la familia fue un tema muy importante del que se generaron una serie de libros, tales como Heidi de Joanna Spyri, a petición de un religioso que le solicitó una novela para el periódico de la iglesia. La historia trata de una niña huérfana enviada al campo a vivir con su abuelo. Al irse a estudiar a Frankfurt, se encuentra con la terrorífica señorita Rothermere, que simboliza la crueldad y maldad de lo urbano contra la calidez del abuelo que representa lo rural. En Estados Unidos destaca Lyman Frank Baum. A sus 44 años comenzó a escribir cuentos para sus hijos. El libro que recogió estas historias se tituló Mamá Oca en prosa, obra que serviría de inspiración para escribir El maravilloso Mago de Oz en 1900, cuya obra obtuvo un gran éxito incluso a nivel internacional. Lo mismo destaca en Ana de las Tejas Verdes en 1903, de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery, inspirada en su vida real. Siguiendo la misma idea, se encuentra la novela Pollyanna, de la estadounidense Eleanor Porter, en la cual la protagonista huérfana es llevada a vivir con su tía Polly, solterona amargada, a quien animará con su buena disposición. En Australia se publicó considerado un clásico El pudín mágico, en 1918, de Norman Lindsay, lleno de humor que trata sobre un koala, un marinero y un pingüino que se pelean página tras página por un pastel que crece de tamaño. En Inglaterra aparece otro personaje con un espíritu más rebelde, Guillermo, en 1922, inspiración del sobrino de la escritora Richmond Crampton. Debido a una poliomielitis, la obligó a concentrarse en la escritura. Entre 1922 y 1970 publicó 40 libros en los que reflejó la vida típica de clase media inglesa y los contrastes entre el mundo infantil y el adulto.
Los niños, a partir de principios del siglo, tuvieron la voz para representar el mundo de los adultos. Entre 1920 y 1930 en España, Elena Fortón publicó en el seminario Gente Menuda del diario ABC, la serie dedicada a la niña Celia, que alcanzó gran éxito desde su primer capítulo en 1928. Los animales como protagonistas de las historias para niños son un elemento que apareció tempranamente en los libros, sobre todo las fábulas. Algunos escritores quisieron acercar el mundo natural a sus lectores, como Félix Salten con Bambi, donde trata de ponerse en el lugar de los animales mostrando su psicología. Arthur Ransom y sus obras de trasfondo filosófico sobre la naturaleza. En América Latina, el escritor uruguayo Horacio Quiroga escribió cuentos influidos por las fábulas. En 1937, Tolkien escribió El Hobbit, que es una de las obras aún muy leídas y famosas. Y en 1954 escribió su obra más compleja, El Señor de los Anillos. Sitúa sus historias en el ámbito de lo fabuloso, pero sin alejarse por completo de la realidad. Sus hobbits representan una realidad doméstica que renovó el género al convertirlos en héroes que pueden vencer el mal. En 1941, en Suecia, Astrid Lindgren preparó el primer manuscrito de Pippi Calzas Largas, que eran historias que ella le contaba a su hija antes de dormir. Sin embargo, fueron rechazados por su atrevida defensa de métodos antiautoritarios. En 1945, en Estados Unidos, Elwyn Brooks White escribió Stuart Little, pensado para sus sobrinos. Este peculiar personaje fue tan entrañable por su personalidad y su brillante ser, comportamiento igual al de un humano, pero siempre recordándole que es un ratoncito. En 1952 escribió La telaraña de Charlotte, otra entrañable historia con animales donde un niño enlaza una amistad con un cerdo que defiende de la muerte. En 1946, el dibujante estadounidense Frank Trashlin escribió El oso que no lo era. Aquí muestra un mundo deshumanizado y mecánico donde cada pieza debe estar ajustada en su sitio. En 1947 se presentó la primera versión del diario de Ana Frank. Se trata de un texto conmovedor que no deja indiferente a ningún adolescente, pues plantea las preguntas e inquietudes fundamentales de esa edad, sea cual sea la condición del lector. Un año después, en Finlandia, Tove Jansson publicó una serie de libros sobre unos pequeños seres blancos, redondos y de suave pelaje, llamados la familia Moomin. La familia Moomin era un singular grupo, ligeramente extravagante, inspirado sin duda en el ambiente familiar que sus padres, artistas, le dieron. En 1950, Lewis publicó El león, la bruja y el ropero, el primer libro de los 7 de las Crónicas de Narnia, que finalizaría hasta 1956 con La última batalla. Una de las características que destaca la literatura infantil y juvenil contemporánea, que comienza a partir de 1980 a la actualidad, es que el lector forma parte de la intención del autor. Es decir, el autor sabe a qué niño va dirigido su texto y escribe sobre aquellos aspectos que ha vivido o está próximo a vivir. Las relaciones familiares, los amigos, la escuela, la muerte, etc. También el entorno social y contexto actual es un tema que se busca explicar al niño mediante la literatura. Uno de los libros más emblemáticos por su temática e intención es La calle es libre, de Kurusa Mónica Doppert. La historia trata con mucha precisión y sensibilidad la historia de un barrio pobre donde los niños se organizan para solicitarle al ayuntamiento un parque para jugar. El mensaje del cuento es la importancia de la participación ciudadana desde temprana edad. Por otro lado, Orlando Araujo cuenta la vida de un niño que trabaja limpiando botas en Miguel Vicente Pata Caliente. La idea central es que a pesar de la pobreza y la situación de Miguel, él sueña con viajar y conocer la selva. Esto lo podrá lograr solo con la imaginación. En El sol de los venados, la colombiana Gloria Cecilia Díaz retrata la situación de los niños latinoamericanos desde los ojos inocentes pero perspicaces de Yana. En este relato se tratan temas como la familia, la pobreza, la amistad e incluso la muerte. A finales del siglo XIX, los libros para niños eran protagonizados a menudo por adultos y su propósito era pedagógico. Para finales del siglo XX todo se había volteado. Ahora los niños adquieren voz propia y crítica. Uno de los tipos de narrativa favorita de los escritores es la fantasía, ya que de esta manera los niños pueden explorar distintas posibilidades. Incluso la existencia de héroes fantásticos impulsa al niño a desenvolverse con mayor seguridad. En La guía fantástica de Jules Sewell, el autor usa la fantasía para hablar sobre temas reales. Con el paso del tiempo, el terror ha ido desapareciendo de los textos infantiles en un afán de proteger la ingenuidad y los sueños de los niños. Las brujas, los ogros, los lobos, vampiros y monstruos han sido suavizados, dando paso a seres menos traumatizantes y más cómicos. El humor era difícil de definir y más teniendo un público infantil. Según Lewis Carroll, el humor radica en la contradicción, es decir,
una manera de captar la realidad y tomar los elementos negativos para voltearlos y mofarse de ellos. Actualmente, la literatura infantil y juvenil se caracteriza por presentarse en ediciones ilustradas, grandes, de pasta dura y costosas. Muchas son reediciones de cuentos clásicos como El Principito, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, los cuentos de los hermanos Grimm, todos estos de origen europeo o estadounidense. Aparte de la reedición de los clásicos, la literatura infantil y juvenil ha optado por abordar temas sociales actuales como el feminismo, el género, los estereotipos y personajes históricos en obras como Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes o Cuentos de Buenas Noches para Niños que se atreven a ser diferentes.